Esto es Estudio de la Biblia Día a Día. Bienvenidos a la serie Desde el Principio, día 169. La lectura de hoy se encuentra en Génesis capítulo 50, versículos 1 al 14. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él, y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo: Si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo: Mi padre me hizo jurar diciendo: He aquí yo voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre, y volveré. Y Faraón dijo: Ve y sepulta a tu padre, como él te lo hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José, y sus hermanos, y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños, sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande, y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días, y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron: Llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Mizraim, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado. Pues los llevaron sus hijos a la tierra de Canaán, y los sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo, para heredad de sepultura de Efrón el Eteo, al oriente de Manre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre, después que lo hubo sepultado. Ayer vimos cómo Israel se despidió de sus hijos después de dar las palabras a cada uno. El capítulo 49 terminó contando la muerte de Israel. Ahora, al entrar en el último capítulo de Génesis, vemos la reacción de José. Es muy curioso que no se habla de los demás hermanos, como si ellos no hubiesen reaccionado a los acontecimientos. Ya hemos visto que ellos en los tiempos difíciles no eran de reaccionar rápidamente y simplemente se quedaban mirándose. Un poco más adelante en la historia podremos llegar a encontrar el pensamiento que desató en ellos la muerte de Israel, pues aún seguían golpeando en su interior las terribles acciones que ellos habían hecho a lo largo de su vida. José primero reaccionó volcando todo el dolor que le provocaba la partida de su padre. Se echó sobre el rostro de su padre, lloró y lo besó. Seguramente fue muy bueno para él el poder exteriorizar el dolor que le provocaban las circunstancias. Justamente de eso se trata el duelo, ante la pérdida de un ser querido. El poder hacer ese proceso tan difícil, volcando con cierto control las emociones y trabajando la realidad de aceptar aquellas cosas que no podemos cambiar, pero que nos desafían a poder seguir adelante. José, que a lo largo de su vida mostró la sabiduría dada por Dios, en ese momento lo seguía haciendo, aún en medio del gran dolor. Una vez que pudo volcar su dolor primario y el amor por su padre, empezó a poner en marcha todo lo que tendría que ver con el protocolo de Egipto. Exigía sin descuidar el pedido de su padre, que de hecho era la voluntad de Dios. Lo primero fue llamar a los médicos para que comiencen con el proceso del embalsamamiento. Ese proceso llevaba unos 40 días, pues se debía quitar los principales órganos vitales, deshidratar el cuerpo y vendarlo totalmente. Luego de los 40 días de preparación del cuerpo, los egipcios lloraron a Israel durante 70 días.
Es muy llamativo el poder leer que los egipcios lloraron más de 2 meses por quien era el que daba el nombre al pueblo de Dios, dos figuras muy opuestas en la historia bíblica como ha sido Egipto e Israel. Si uno consulta en los libros de historia, ellos cuentan que todos esos días están relacionados con el embalsamamiento, pero también con sus creencias, pues en todo ese tiempo no solo lloraban por el difunto, sino que también hacían todo tipo de hechizos basados en creencias del más allá. Israel no era egipcio, pero era el padre de un ser humano que había sido de provisión para Egipto y todo el mundo de aquel entonces, y además del hombre número 2 de autoridad de su imperio. Claro que todos esos rituales terminaban en el momento en que esa celebridad era puesta dentro de las fastuosas tumbas egipcias, pero no era ese el destino del cuerpo de Israel. Por eso, apenas terminan esos 70 días de rituales, José se dispone a poder romper el protocolo real de Egipto, pero como siempre lo hizo, lo realizó con sumo cuidado y respeto. Es importante parar un instante en este detalle. En primer lugar, José no se hizo problema porque los egipcios hacían sus rituales ante su padre. Sabía muy bien que nada podía romper ni cambiar la relación de él con Dios. Quien estaba en ese lugar era solo la cáscara de Israel, pues él ya estaba en el seno de Abraham. Muchas veces se llevan a cabo muchas discusiones cuando fallece un cristiano con los familiares no cristianos, especialmente por cuestiones de creencia, como si alguna de ellas cambiaran el destino eterno de la persona. José no iba a invertir sus fuerzas, y más en medio del dolor, en tratar de evitar los rituales egipcios. No valía la pena, no cambiaría nada la relación con Dios. Pero hay otro punto. Las tumbas de Egipto para las personas importantes eran imponentes. ¿Israel iría a una cueva en una tierra lejana en medio de la aridez? ¿O en una tumba imponente de Egipto? El mismo Israel había dejado bien en claro que él no era egipcio, sino que pertenecía a la tierra de Canaán, la que Dios había dado a su pueblo desde el abuelo Abraham. José no iba a romper el principio de la tierra que Dios dio, no iba a romper la promesa dada a su padre, y mucho menos iba a romper el mandato de Dios y lo que había en su corazón. José, en el último capítulo de su vida, nos sigue dando lecciones de cómo actuar aún en los momentos de mayor dolor en la vida y trascendentales. Empezó entonces a realizar las acciones necesarias dentro del marco legal de Egipto para poder llevar a su padre a Canaán. Habló a los de la casa de Faraón, les dijo que le permitiera cumplir con la promesa dada a su padre, que le pidió que su cuerpo sea enterrado en la tumba que había cavado en Canaán. Y el faraón le respondió que sí. Muchos años José estaba en Egipto, y el faraón sabía excelentemente lo que José era, y no tenía ningún tipo de excusas para negarle el pedido, a pesar de que podría haber aplicado el protocolo egipto de hacerlo sepultar allí. Una gran caravana empezó a surcar la arena del desierto camino a Canaán. Ese camino que 17 años antes hizo Israel, ahora lo hacía a la inversa para quedar su cuerpo en la tierra que Dios le prometió. Iba toda la familia de Israel, aunque no fueron llevados los niños que se quedaron en su casa en Egipto. Fueron todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Aquel ritual final que se debía hacer en una tumba egipcia se trasladaba al lugar en la tierra prometida por Dios. El imperio más poderoso de esa época se trasladaba al lugar donde Dios levantaría a su pueblo, aunque él aún estaba cómodo en Egipto, pero ese es otro tema. De alguna manera, Israel, aunque muerto, daba el puntapié inicial para que todo el pueblo de Israel volviera a su tierra, lugar donde debería estar. También fueron mucha gente, con carros, haciendo una enorme procesión. Siempre me pregunto sobre ¿qué veía Dios desde los cielos? En su omnisciencia, ¿veía con 4 siglos de antelación el regreso de su pueblo a su tierra? Pero las cosas iban a ser muy diferentes. Pero es bueno tenerlo presente para el futuro del relato bíblico. Los sepultaron entonces en donde también estaban Abraham, Sara, Isaac, Rebeca y Lea. Y los cananeos quedaron muy impactados de lo que estaban viendo, pues nunca habían presenciado en su tierra semejante acontecimiento.
Luego de una semana del vuelo, todos volvieron a Egipto. En los momentos donde la sombra de la muerte nos rodea, qué importante es tener bien en claro nuestra fe. Los hermanos de José ni reaccionaron, pero él sabía con seguridad que aún en medio del momento de dolor, no decayó su fe en cuanto a saber que aquel que descansa en Dios lo espera la vida y el lugar eterno. Preguntas para el día de hoy. ¿Cómo está su fe en cuanto a lo que viene después de la muerte? ¿Ya está seguro de tener al único Dios eterno en su vida? Oremos. Querido Padre Dios, gracias porque tú eres el Dios eterno. Gracias porque mandaste a tu Hijo Jesús a morir por mí para darme la posibilidad de ser perdonado y vivir para siempre en el cielo. Ayúdame a poder tenerlo en claro cuando la muerte llegue a mi vida o a la de mis seres queridos para poder tener toda la fe en ti y esperar solo tu perfecta voluntad. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias por llegar hasta aquí escuchando el audio completo. Te invito a poder leer cada estudio de cada día del libro de Génesis en nuestro sitio web estudiodelaBiblia.odoo.com. Allí no solo encontrará cada estudio para leer, sino también el acceso a YouTube y Spotify para poder escuchar el audio de cada estudio, todo totalmente gratuito. Y además ofrecemos un cuadernillo de más de 170 páginas donde usted podrá trabajar un poco más cada día de estudio. Puede consultar para adquirirlo en el canal de WhatsApp Estudio de la Biblia Día a Día. Le pido que pueda apoyar este servicio de estudio orando y compartiéndolos con otros. Muchas gracias y que Dios bendiga su vida grandemente.